a Quattropani para, digamos, asumir como fiscal general de la Corte, titular del Ministerio Público Fiscal en la provincia de San Juan, con todo un sistema de acusatorio que incluye, como decía Jimmy Quattropani, un ejército de jóvenes, de fiscales, ayudantes de fiscales y demás en cada una de las distintas SUFI en las que está organizado el sistema. No sé por qué tengo un abogado acá que me dice que sabe de qué hablamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Con los abogados, es la mañana ahora, Román. Sí, bro, la mañana de abogados. La mañana jurídica. La mañana jurídica. Juan Pablo Máster, ¿cómo va? Bueno, pero vamos a la parte más linda, el derecho previsional, ¿no? Vamos al derecho previsional. ¿Es la parte más linda hablando de reforma laboral? Y a lo mejor sí, solucione el problema, qué sé yo, no sé, hay que mirar... hay que buscar soluciones. El vaso medio lleno. Hay que buscar soluciones. A ver, reforma laboral, se está hablando de eso, sí, obviamente, sí. Tal vez en extraordinarias ahora, cuando termine, cuando empiece diciembre, bueno, después del 10 de diciembre, tal cual. Y tal vez enero, se esté tratando este tema de la reforma laboral. También se habla de reforma previsional, pero ¿qué impacta, en qué impacta o qué impactaría la reforma laboral tal como se viene dibujando? Exacto. En lo previsional? Mira, yo creo que primero vamos a ser objetivos, tratar de ser objetivos. Primero es muy bueno poner en agenda reformas tan importantes. La reforma laboral creo que hay que hacer, se tiene que dar, igual que la reforma previsional, para mejorar, no para empeorar, ¿no? Convengamos que la ley de contrato de trabajo data de 1974, o sea que ha cambiado mucho las épocas, las formas de trabajo, y eso los legisladores lo tienen que ver para mejorarle, digamos, la calidad de vida a la gente. Y hoy tenemos un grave problema acarreado por las leyes laborales. ¿Cuál es el grave problema? Es que tenemos un 43%, según los índices del INDEC, de trabajo negro, lo que es cierto. La mitad de los trabajadores no están registrados. Uno de cada dos trabajadores no está registrado. ¿Y eso en qué influye? En que no tienen derecho. Entonces, primero, el trabajador no tiene ningún derecho. Pobre, los explotan. O sea, de vacaciones, licencias por enfermedad, por maternidad. Le pagan poco, los explotan, no tienen horas, no tienen jornada. O sea, tienen... Ahora, ¿y vos decís que la reforma laboral va a venir a otorgarle a los trabajadores esos derechos? Hoy lo único que he leído y me puse a estudiar un poco el tema de reforma laboral, que está circulando un proyecto de La Libertad Avanza, habla de, por ejemplo, un banco de horas, o sea que las pymes pueden organizar en base a cuando tengan más demanda, que trabajen más y después compensar en base a la jornada de trabajo. Después hablan de que pueden hacer convenios por empresas, en donde se puede contemplar la situación de cada empresa y dejar de lado el convenio colectivo de trabajo, que es nacional, que está pensado para, digamos, empresas más grandes. Después hablan de otorgar vacaciones en forma fraccionada, ahora te las tenés que trabajar. Pero en los hechos a veces pasa que pactan el empleador y el trabajador, estábamos hablando de trabajo registrado, mira, tomate una vacación, una semana o en dos partes. Claro. Eso legalizarlo, digamos, que puede ser fraccionado. Después hablan de que pueden también pagar en salario en especie, o sea... sí, especies, dice. Especia. Especie. Pagar en especia. Eso ha generado mucho hace ruido, ¿no? Hace ruido, la verdad que hace ruido. Entonces, tiene todo, y bueno, y después viene el tema de los incentivos fiscales, que para la microempresa, por ejemplo, si registran a trabajadores durante los 18 primeros meses de la vigencia de la ley, no pagarían las contribuciones patronales, en este caso jubilatorias, que es un 16%. Después, para la pequeña empresa, que es empresas que tienen más de 30 trabajadores, esto es en líneas generales, lo explico. No pagarían solamente el 75%, el 25%, después las medianas el 50% de las contribuciones patronales. Y bueno, es como que quieren incentivar de alguna forma que exista más trabajo en blanco. Entonces, esto, y que hayan aportes previsionales. Claro, ¿qué nos beneficia? Ahí hay que enganchar con el derecho previsional, por eso creo que es importante, porque siempre el pasivo, el jubilado, el pensionado, nos olvidamos un poquito, ¿no? Porque incluso en las reformas, en agenda está la reforma fiscal, la reforma laboral, pero no se habló de reforma previsional. Todavía no se habla de no se habla de reforma. Entonces, bueno, hay que pensar en qué nos ayudaría a nosotros que exista una reforma laboral. Si es buena, si hay una reforma laboral buena, y contempla el primer problema o el problema más grave, que es el trabajo en negro, que ese 50% que hoy no tiene derecho, ingrese al mercado laboral en blanco,
Eso en blanco impacta directamente en la recaudación del ANSES de los aportes y contribuciones. Entonces vos tenés una caja que se va a empezar a nutrir, hoy cobra 100, si ponerle que ingrese la otra mitad va a recaudar 200. Y eso puede afectar directamente a los jubilados y pensionados actuales y futuros que vengan, porque vas a empezar a tener una caja más nutrida. Entonces, digamos, polarizando o diciendo cuál es la incidencia que puede tener una reforma laboral, si es buena y logra que ingrese el trabajador en negro no registrado, podemos tener mejor recaudación. Y eso puede derivar en una mejor jubilación o una caja que pueda pagar buena jubilación. Ahora, yo digo, si la reforma judicial pretende, o entre uno de sus, además de actualizar las leyes, que crezca el empleo registrado y por lo tanto la base de aportes al sistema que luego, bueno, los fondos que tienen los jubilados. Exacto. ¿Por qué elimina las multas a los empleadores que no registran a sus trabajadores? Claro. Porque esta reforma elimina las multas a los empleadores que no tienen registrados a sus trabajadores, la ley 24.013 y la 25.323. ¿Cómo vamos? O sea, si el empleador va a registrarlo si quiere, porque si no tiene una sanción por no registrarlo. Bueno, ahí es un tema más de derecho laboral, pero las multas no generan aportes y contribuciones. Ahora, la mejor forma sería cómo compeleas a los empleadores a que registren. Eso creo que es el secreto que debemos de velar como los legisladores y nosotros como sociedad. O con multas o con incentivos para que registren. No, multas no. La reforma dice que multas no. Se eliminaron las multas. Bueno, ahí, digamos, el tema acá es resolver el problema a la gente. En realidad me aclaran acá que aunque las multas ya no se aplican, la falta de registro puede dar lugar a reclamos por daños resarcibles por el derecho común. Sí, puede ser como daño y perjuicio, es difícil. Mientras, por ahí yo conozco algo también del derecho laboral, mientras existían las multas las podías reclamar, se cobraban en juicio, pero las derogaron creo que con las leyes base y ya hoy están derogadas. Entonces, bueno. Yo creo que habría que buscar algún incentivo. Algo tiene que haber algo laboral que incentive. Que el costo laboral sea menor. Exacto. Pero que todos los trabajadores que tengan un respaldo, digamos. Y que exista un castigo por no cumplir. Una sanción. Y que haya aporte para que crezca, porque después viene la reforma previsional. Bueno, y ahí está el punto, que si logramos saltar ese primer problema y empezamos a nutrir más la caja del ANSES, la caja de los jubilados y pensionados, tendría que existir, ahí tiene que venir una reforma previsional que contemple la movilidad en base a la recaudación de ANSES. A ver, vamos a ir ahora a la parte más técnica y de derecho previsional. Hoy tenemos el decreto de mi ley da movilidad mensual en base al índice IPC. Sí. Eso empezó en abril del año pasado, más o menos, del 2024. Pero el índice IPC se planchó. Sí. Entonces, hoy la incidencia en las jubilaciones es muy poco. Y si vos tenés tres formas de calcular una movilidad jubilatoria, o sea, con tres índices. Con índice de inflación, con índice de recaudación de ANSES o con índice de crecimiento de salarios. Entonces vos tenés una fórmula que contemple los tres índices en forma combinada cuando crecen los salarios y crece la jubilación. Cuando crece la inflación, crecería la jubilación en un porcentaje, ¿no? Decir, bueno, 33% cada uno. Y trabajaría en forma, digamos, combinada los tres indicadores. Ver, si hoy tuviéramos índice de crecimiento de salario contra el índice IPC, es mayor que el índice IPC. ¿Es mayor el crecimiento de salario que el índice IPC? Sí. No, se le convendría a los jubilados. Convendría que existiera un índice. Una actualización por Una actualización con índice de salario. ¿Y si fuera por caja de recaudación de ANSES? Y bueno, los salarios aumentaron, la caja de recaudación aumenta, entonces tenés un mayor aumento. Entonces eso es lo que pasa. Discutir una nueva movilidad. Una nueva movilidad. Eso debería darse si por ahí la reforma laboral es más difícil,
Pero si logran hacer una buena reforma laboral que ingrese toda la gente que hoy no tiene derecho, que es la mitad de la población más o menos, Sí. bueno, ahí arregló seguido, tiene que haber una reforma previsional que contemple en la movilidad la recaudación y el crecimiento de salarios del ANSES. ¿Por qué? Porque va a volver a pasar lo que siempre pasa con los jubilados. Pasa el tiempo, hoy tenemos índice IPC planchado, dentro de 2 o 3 años las jubilaciones no crecen. Entonces pierden contra el salario real o deja de ser sustituto del salario que tenía el jubilado en la actividad. A ver, la jubilación, uno de los principios es la sustitutividad, que te dé más o menos el mismo nivel de vida tu jubilación que con el salario que vos tenías como activo. O sea, nunca va a ser lo mismo en porcentaje. Claro, pero que compense. Que compense. Porque, digo, hoy se da un grave problema en la Argentina, lo veo yo de este lado, con muchos conocidos que están en ese proceso y que no se quieren jubilar porque saben a lo que van. ¿No? Cómo cae. Menos de la mitad del si bien activo, ya ser trabajador tira un poco por debajo el poder adquisitivo en muchos sectores, jubilado lo es aún más. Entonces, digo, estás impidiendo una movilidad laboral natural. Digo, tenés a la gente joven sin laburar formalmente, porque hay personas que extienden su periodo activo para poder vivir dignamente. Exactamente. Entonces te produce una traba general. Exactamente. No quieren jubilarse, como decís, extienden su periodo de vida laboral porque no les conviene jubilarse, porque saben que si se jubilan, los condenamos a la pobreza. Claro, es tremendo. Digo, que es una herramienta, y acá desaname vos, Juan Pablo, pero digo, es una herramienta que una persona, en el caso de una persona femenina, llega a los 60, está apta para jubilarse, puede pedir una extensión laboral por 5 años más, ¿verdad? Hasta los 60. Sí. Bueno, antes, tiempo atrás, tenía mucha gente que decía, che, yo quiero llegar a los 60, siempre jubilado ha estado ahí en veremos un poco. Pero sí, hay gente que está contando los días, los meses que le faltan y los años. Esas personas cercanas del entorno, todas piden la extensión. Todas. Nadie quiere jubilarse a los 60, o en el caso de los hombres, se dan cuenta de que la compañera que se jubiló, que trabajaba con ella, que la anterior, está cobrando la mitad de lo... Exacto. No quieren. Bueno, eso que ustedes han dicho es exactamente lo que pasa. En la práctica pasa eso. Se jubilan, pasan 2 o 3 años y cobras nada en relación al haber en la actividad. ¿Los hombres pueden pedir 5 años más? Sí, hasta los 70. Hasta los 70 pueden pedir también. Exacto. Está contemplada en la 27426, creo que fue la reforma de la época de Mauricio Macri que logró que se extendió. Así que, bueno, para darle un cierre, una conclusión a esto, está muy bueno que se ponga en agenda la reforma laboral, que se haga una reforma laboral con una solución que logre incorporar a la gente al trabajo en blanco. Y después debemos poner a la gente una reforma previsional en donde la movilidad contemple la recaudación del ANSES y donde contemple el índice más favorable, que según el mes. No claro, que haya siempre digo, si me preguntan a mí como abogado previsionalista, yo haría una fórmula con 3 índices, IPC, o sea, inflación, salario y recaudación, 33% un porcentaje de cada uno, trabajando, claro, que influya en la fórmula un 33% cada uno. Entonces, crecen los salarios, crece la jubilación, crece la inflación y vas compensando. Porque hoy fórmulas puras como la IPC y pasa esto. Hoy IPC, el año que viene el presidente Milei dice que ya no va a haber inflación, entonces no va a haber movilidad. Más aumento para jubilar. No va a haber movilidad. Entonces ya se te está traduciendo en una inconstitucionalidad a futuro. Esto es a futuro, ¿no? Pero digo, va a dejar de tener la sustitutividad los haberes de los jubilados. Entonces, son problemas que se dan. Y así es como hoy existen innumerables juicios de reajuste, que es lo que más hacemos los abogados previsionalistas.